semana vamos a aprender cómo aprovechar esas piezas de bollería que pasados unos días empiezan a ponerse duras. Vamos a ver cómo preparar con esas mismas piezas este delicioso pan de Calatrava. Os garantizo que queda extraordinario. ¿Queréis saber cómo se prepara, verdad? Pues no perderos como siempre el siguiente vídeo. Bueno, mirad, los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestro pan de Calatrava los tenemos como siempre preparados sobre nuestra mesa de trabajo. En esta ocasión contamos con unos 200 gramos de piezas de bollería. En otros lugares se conocen como facturas. Contamos también con 700 mililitros de leche entera, 4 huevos, 130 gramos de azúcar, una cucharada sopera de esencia de vainilla, y para aromatizar nuestra leche vamos a utilizar 2 cortaditas de cáscara de limón, 2 cortaditas de cáscara de naranja y, como siempre, una ramita de canela que le da ese toque espectacular. Bueno amigos, y esto es todo lo que vamos a necesitar. Vamos ahora, como siempre, con el paso a paso. Bueno amigos, la elaboración súper sencilla. Mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser infusionar nuestra leche. Para ello vamos a introducir la leche en un pequeño cazo o una ollita. Agregaremos también la cáscara de limón, la de naranja y el palito de canela. Y ahora nos lo vamos a llevar al fuego. Fuego medio alto. Lo vamos a mantener ahí hasta que comience a hervir. En ese momento apagaremos el fuego y lo retiraremos. Tendremos que esperar a que la leche se enfríe por completo, que se quede a temperatura ambiente. Una vez que la tengamos así, seguimos con el siguiente paso. Nuestra leche ya la tenemos a temperatura ambiente. Vamos a retirar la tapa. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser pasarle a través de un colador para retirarle la cáscara de limón, de naranja y el palito de canela, y lo vamos a echar aquí en este bol. Ya lo hemos colado perfectamente, ¿veis? Ahí se queda las cáscaras y la ramita de canela. Bueno, vamos a llevar esto al fregadero. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser trocear esto que tenemos aquí, la bollería o factura, como se conoce en otros lugares. Lo vamos a trocear con las manos. Vamos a retirar este plato que no nos moleste. Vamos a sumergir todo esto para que se vaya empapando perfectamente. Lo vamos a reservar de momento. Deciros que ya tenemos nuestro horno precalentando. Vamos a hornear nuestro pan de Calatrava a 180 grados. Lo vamos a hornear al baño María, igual que hicimos anteriormente con el budín de pan. Por cierto, el que quiera ver cómo hicimos ese espectacular budín de pan, tan solo tiene que hacer clic en esta tarjetita que aparece aquí. Irá directamente a la receta. Otro modo espectacular de aprovechar el pan duro. Bueno, lo dicho, horno a 180 grados y ya hemos puesto en su interior la bandeja con el agua. De modo que cuando tengamos todo preparado, va directamente y se va a hacer mucho más rápido. Bueno, mirad, ahora lo que nos falta será ir echando los huevos aquí en este otro bol. Y como siempre os digo, vamos a echar los primeros aquí en este pequeño recipiente para comprobar que los huevos se encuentran en perfecto estado. Bueno, ya tenemos los huevos en el bol. Vamos a agregar el azúcar. Y podemos agregar ya también
la esencia de vainilla. Retiramos esto. Y ahora lo que resta es batirlo. No buscamos con el batido que aumente su volumen, no. Simplemente que se incorpore perfectamente los huevos con el azúcar. Bueno, mirad, ya se ha incorporado perfectamente. Vamos a llevarnos la varilla al fregadero. Bueno, a continuación vamos a echar esta mezcla en este bol y lo vamos a integrar perfectamente con la ayuda de nuestra lengua de silicona. Bueno, ya lo hemos integrado y está perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, al igual que con el budín de pan, hemos cogido nuestro molde y lo hemos forrado con papel aluminio. Y dentro le hemos echado caramelo. La cantidad es al gusto, como si no le queréis poner. Lo que vamos a hacer ahora es echar nuestra mezcla dentro del molde. Y mirad, ya lo tenemos preparado. Ahí tenemos lo que va a ser nuestro fantástico pan de Calatrava. Ahora solo resta llevárnoslo a la bandeja, que recordad tenemos ya en el horno hace un ratito y ya estará a esos 180 grados. El tiempo exacto os lo diré cuando lo saque. Vamos a meterlo al horno. Bueno, nuestro pan de Calatrava acaba de cumplir exactamente 1 hora al baño María. Vamos a comprobar mediante la prueba del palillo que está perfectamente cocido. Lo vamos a pinchar y si sale limpio es que ya lo tenemos. Ya lo hemos pinchado y el palillo ha salido perfectamente limpio. ¿Veis? Perfecto. Bueno, y este es el aspecto que presenta después de 1 hora exacta en el horno. Fijaos qué colorcito dorado tan bonito. Y el olor que desprende, lástima que no lo podáis sentir a través del móvil, si no, es una pasada. Bueno, ahora lo único que resta es esperar a que se enfríe un poquito, unos 5 o 10 minutos, y nos lo vamos a llevar al frigorífico. Una vez que esté completamente frío, lo desmontaremos. Vamos a ver si se desmolda igual de bien que se desmoldó el budín de pan. Vamos al frigorífico y luego continuamos. Bueno, amigas, amigos, mirad, nuestro pan de Calatrava ya está completamente frío. Como era tarde, lo hemos tenido toda la noche en el frigorífico. Vamos a desmoldarlo, vamos a ver si tenemos la misma suerte que tuvimos con aquel budín de pan. Vamos a retirar en primer lugar el papel albal, el papel plata. Y ahora le vamos a pasar un cuchillo todo alrededor. Bueno, y ahora el momento más temido. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a retirar el cuchillo y vamos a cruzar los dedos. Bueno, fijaos qué maravilla de pan de Calatrava. Nos ha quedado espectacular y hemos vuelto a tener suerte a la hora de desmoldarlo. ¿Qué os parece? Ahora bastará con adornarlo un poquito y a disfrutarlo con un buen café o con un chocolate. Bueno, amigas, amigos, y de este modo tan sencillo hemos aprendido esta semana cómo aprovechar esas piezas de bollería o facturas, como se conocen en otros lugares, que empiezan a ponerse duras después de pasados unos días. Y lo que hemos hecho ha sido preparar este pan de Calatrava. Como habréis podido comprobar, la dificultad es nula, es prácticamente como hacer un budín o un flan. Por mi parte esta semana eso es todo. Os invito a que compartáis tanto este como los demás vídeos del canal. De ese modo cada día más personas podrán disfrutar de ellos. Y lo más importante, suscribíos, como siempre, haciendo clic sobre este botón. De ese modo cada día seremos más. Yo os espero aquí en vuestro canal, las recetas de Vicente la semana que viene, con una nueva receta. No os la perdáis.